Rafael aprende estadística a lo grande. Hoy vemos la desviación media. Hay un chiste que dice, si usted tiene 2 pollos y yo no tengo ninguno, la estadística dice que los dos tenemos un pollo. Ja, ja, ja. El que contó este chiste nunca contó con la desviación media. La desviación media es el patito feo de la estadística. En la universidad la vi una vez de pasada, para no volver a saber nada más de ella. Sus medidas son de fácil interpretación, pero al final del día la desviación típica es la más usada. Hoy vamos a dar a la desviación media el valor que merece. La desviación media es el valor que hay de media entre un valor de la variable, el que sea, por ejemplo, la media aritmética, la moda, si solamente hay una moda, y, por ejemplo, la mediana, y todas las observaciones del grupo estudiado. A menor desviación, más representa ese valor al grupo estudiado. La primera desviación media de la que se suele hablar, y sorprendentemente la única que vi en manuales de estadística, es respecto a la media aritmética, valga la redundancia. Pues digamos que tenemos un conjunto de datos. Canicas que 7 niños tienen. Los ponemos en la tabla y hallamos la diferencia entre ese valor, ese número de canicas, y la media, que en este caso es 9. Y si sumamos todas esas desviaciones, nos da 0. Pero esto no es muy útil, porque si lo tenemos ahora que dividir por 7 para hallar la desviación media, nos va a dar 0. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que no hemos tenido en cuenta la propiedad fundamental de la media, por la cual la suma de las desviaciones de los valores con respecto a la media es 0. Entonces, vamos a hablar con rigor. Deberíamos decir desviación absoluta media respecto a la media. Y es la fórmula. Como veis, tiene unas barritas rectas que dicen que lo que hay aquí en negativo y en positivo, al final se convierte en positivo. Como veis en esta columna, donde al hacer el valor absoluto de todos los valores, nos da positivo, y al sumarlo ya no nos da 0, sino que tenemos 22. Y si sustituimos y dividimos 22 entre 7, nos da como desviación media respecto a la media 3,14 canicas. Y gráficamente esto quedaría así. Vemos la línea verde, ahí es donde se encuentra la media, y luego tenemos solamente un eje que indica los valores de la variable. 15, 13, 10, 6, 4, eso nos sirve como puntos de referencia, y luego aquí tenemos puntos azules que están a distintas distancias de la línea verde. 5, 3, 3, 0, 1, 4, 6. Se hace la desviación media y nos da 3,14. Detalle importante, cuanto más cercano sea a 0 la desviación media de la media, será más fiable la media aritmética con la que se calculó. Si la desviación media respecto a la media aritmética es muy grande, entonces la media aritmética con la que se calculó no representa bien los valores que estamos utilizando o hemos observado en el grupo estudiado. Otro ejemplo, 1900 alumnos se matriculan de
números distintos de asignaturas en una facultad imaginaria. Calculamos la media y nos da que de media cada alumno se matricula de 7,31 asignaturas. Aplicamos esta fórmula que hay aquí para hallar la desviación absoluta media respecto a la media. Y todo lo que tenemos que hacer es empezar a hallar la diferencia entre el valor que toma la variable y la media, y luego multiplicarlo por la frecuencia absoluta que está marcada con n sub i. Y empezamos a sustituir, con lo que nos da una desviación media de 1,94 asignaturas. Hay que tener en cuenta una cosa, la desviación media va a tener un valor que tiene que ser mayor o igual que 0 o menor o igual que la mitad del recorrido. El recorrido es la diferencia entre el máximo valor que toma la variable y el mínimo valor que toma la variable. Aquí va a ser 9. Por lo que 1,94 está entre 0 y 4,5. Por lo que en principio parece que no nos hemos equivocado con las cuentas. Detalle importante. Cuando la desviación media se acerque a 0, cuanto más se acerca a 0, es más fiable la media para representar lo que ocurre en el grupo estudiado. Si la desviación media se acercase mucho a 4,5, entonces la media tiene poca utilidad para representar los valores observados en este grupo. ¿Qué ocurriría si quisiésemos calcular la desviación absoluta media respecto a la mediana? Primero calcular la mediana, 8 asignaturas. Luego aplicar esa fórmula, hacer las cuentas, hacer las sumas, sustituir, en este caso 3.511 dividido en 1.900, que nos da 1,84 asignaturas de desviación absoluta media respecto a la mediana. Comparemos. La desviación absoluta media respecto a la mediana nos da 1,84, lo que es menor que la desviación absoluta media respecto a la media aritmética, que nos ha dado 1,94, porque siempre la desviación absoluta media respecto a la mediana es menor o igual que la desviación absoluta media respecto a la media aritmética. Lo que significa que la media aritmética nunca es mejor representante que la mediana de los valores observados en la muestra o población estudiada. Esto mismo que hacemos ahora lo podemos hacer con los mangos y datos agrupados por intervalos. Aquí la X representa las marcas de clase de la variable, que en este caso es el peso en kilogramos. Hay que tener en cuenta que no se saben los valores exactos, los pesos exactos de cada mango. Aquí tenemos una muestra de 507 mangos. Calculamos primero la media, que es 0,829 kilogramos. Aplicamos esa fórmula, que es la misma que la anterior, ahora utilizando marcas de clase. Y sustituimos, con lo que nos da una desviación absoluta media respecto a la media aritmética de 0,364 kilogramos o 364 gramos.
Y aquí volvemos a calcular el máximo posible para la desviación absoluta media de la media aritmética. Podemos calcular el recorrido como la diferencia entre 2,5 y 0, que a fin de cuentas son los valores mínimo y máximo que puede tomar la variable en este grupo. Pero en la práctica vamos a utilizar las marcas de clase en la máxima y la mínima. 2,25 menos 0,25, que es 2, porque a fin de cuentas utilizamos las marcas de clase para trabajar. Y así vemos de que en este caso el máximo depende de las marcas de clase. Y como vemos, la desviación absoluta media respecto a la media aritmética es 0,364, que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Y para hallar la desviación absoluta media respecto a la mediana no tiene mucho misterio. Primero hallamos la mediana, luego aplicamos la fórmula que yo ya os he enseñado. Se hacen las cuentas, se sustituye y finalmente tenemos que la desviación absoluta media respecto a la mediana es de 0,342 kilogramos. Es hora de ajustar cuentas con el chistecito. Si usted tiene 2 pollos y yo no tengo ninguno, la estadística dice que los dos tenemos un pollo. Veamos. Los valores que toma la variable son 0 y 2. La media aritmética es 1. La mediana es 1. La desviación absoluta media respecto a la media aritmética es 1. La desviación absoluta media respecto a la mediana es 1 también. El recorrido es 2, que es la diferencia entre 2 y 0. Y si calculamos el máximo que podría alcanzar la desviación absoluta media respecto a la media, nos da que es 1, que es lo mismo que nos da la desviación absoluta media de respecto a la mediana y respecto a la media. Por lo que podemos concluir que ni de broma la estadística te va a decir que la media de un pollo es fiable para decir qué pasa en el grupo estudiado. Finito. ¡Hasta otra!